Hola chicos, si llegaron a este video es porque al igual que yo han pensado en abandonar su país o de pronto porque piensan en Bélgica como uno de los países a los cuales les gustaría visitar, vivir otras experiencias y conocer nuevas culturas. Así que si llegaste a este video y te gusta, sígueme. Y empezamos. Yo sé que muchos se preguntarán por qué una persona joven, profesional, abandona su país. Si vives en Latinoamérica, sé que te sentirás identificado con esto. Como sabemos, Latinoamérica no está en el nivel que todos quisiéramos que estuviera. Y un país como Colombia no es la excepción. Cuando te gradúas, tú te imaginas y te haces metas que esperas cumplir después de que te gradúes. Sin embargo, cuando te gradúas te das cuenta de que no es así. Te das cuenta de que tienes que pasar o por encima de alguien o debes tener buenas conexiones para poder llegar a un cargo en el cual te paguen y valoren tu trabajo. Estuve sin trabajar muchos años después de graduarme. Puedo decir que fueron aproximadamente 3 años sin trabajar y en una búsqueda constante. Sin embargo, fue bastante difícil. Cuando pude lograr ubicarme en un trabajo, me tocó conformarme con lo que me quisieran pagar, no con lo que yo sé que merezco y más con los años de estudio que tuve. Son 5 años que gastas de tu propio dinero para poder lograr una profesión, pero cuando llegas al campo laboral te das cuenta de que a la gente se le olvida este proceso y te pagan lo que ellos consideran que es bueno para ellos, más no para nosotros como profesionales. Otra de las razones que me llevó a tomar la decisión de irme de Colombia es que debes contar con suerte, porque en Colombia es muy importante no lo que sabes, sino a quién conoces. Después de un tiempo decidimos con mi pareja poner un negocio y me di cuenta que también tener un negocio propio en Colombia es muy difícil. No solo porque tienes que luchar con otros negocios, que es bastante competitivo en una ciudad como Cali. Es muy competitivo y es bastante difícil como dueño de negocio mantenerlo a flote. No solo por los gastos, sino también por las malas temporadas que hay. En Colombia hay temporadas en las cuales las ventas decaen muchísimo y fue bastante complicado. Tan complicado que se hace más difícil no solamente mantener tu negocio, sino mantener tus propios gastos, tu arriendo, tu comida, todos tus gastos. Es bastante difícil, lo cual nos llevó a mi pareja y a mí tomar la decisión de venirnos para Bélgica. Y aunque íbamos a estar lejos de nuestra familia, de nuestro país, bueno, de mi país, porque él es de Bélgica, iba a estar lejos de todo. Sin embargo, hay más posibilidades de hacer algo por fuera de tu país que dentro de tu país, y eso es lo triste. Pero bueno, tomamos la decisión, no me arrepiento. No fue fácil tomar la decisión, fue muy difícil, tenía muchos miedos, tenía muchas dudas. Miedos como, ¿me van a recibir bien? Miedos como, ¿será que por mi color de piel me van a aceptar? También otros temores como, voy a estar lejos de mi familia, voy a estar lejos de los seres que quiero, me toca empezar de cero. Sin embargo, creo que no me arrepiento de la decisión. Parte de crecer como persona es tomar riesgos, y yo decidí tomar este riesgo de venirme con mi pareja a este país y luchar por un futuro que en Colombia quizás no voy a tener. Sé que muchos están pensando en abandonar su país. Conozco muchas personas que me han comentado que se quieren ir del país y los entiendo. Y sé que no es fácil tomar una decisión como esa. Sé que lo piensan mucho, pero pues mi consejo sería: no tengan miedo, tomen una decisión, no solamente pensando en su familia, aunque uno cuando abandona su país piensa en la familia, pero también hay que pensar que si nos vamos de nuestro país es por un futuro mejor, y si nosotros tenemos un futuro mejor, es de seguro que ellos van a tener un futuro mejor. Así que no lo piensen, tomen la decisión, salten al vacío, arriésguense a
a explorar nuevas culturas, a conocer nuevas personas, nuevos mundos, nuevas formas de ver la vida. Y pues lo peor que puede pasar es que se arrepientan y digan me devuelvo, pero ustedes saben que en Colombia con sus familias van a tener siempre un lugar, así que tomen la decisión y salten al vacío. Ese es mi consejo. No fue fácil tomar la decisión de abandonar mi país. Tenía muchos miedos, lo pensé muchísimos meses, tenía muchas dudas, tenía muchos miedos. Es un país al cual no conocía. Había estado en Europa, pero nunca había estado en este país. No sabía cómo iba a ser, no sabía si me iban a recibir bien, si había racismo, si iba a conseguir trabajos. Es muy chistoso escuchar en las noticias, ver en Facebook noticias como en Cali, que es la ciudad donde vivo, el desempleo ha decaído 20% en el último año. O en noticias a nivel nacional, el desempleo en Colombia ha decaído 20-30%. Eso es. Creo que el peor error que puede cometer un gobierno es considerar que el empleo es trabajar en la calle, trabajar en un semáforo o vender chicles en los buses. Eso no es empleo, eso es sobrevivir. Así que no sé cómo es en tu país. Si tienes otros puntos de vista, me gustaría escucharlo en tus comentarios. Y pues nada, si te gustó este video y quieres tocar más este tema, házmelo saber en los comentarios. Me gustaría escuchar sus versiones o escuchar sus opiniones de qué pasa en sus países, ya sea Colombia, Chile, Venezuela, que sé que está en una situación bastante difícil. Háganmelo saber en los comentarios y en los próximos videos trataré de contestarlos y publicar también sus comentarios, porque así como mis experiencias son válidas, las de ustedes también. Así que háganmelo saber en sus comentarios y yo los pondré en el siguiente video. ¡Chao!